Que cuanto más viejo, más pellejo, ¿no? Y es que a uno cada vez le divierte más, ¿no? Seguir casos y escuchar a los protagonistas de esos incidentes, ¿no? Que en el fondo, si esas personas no hablaran con nosotros, con los investigadores, con los reporteros, con los periodistas, no tendríamos absolutamente nada y obviamente no podríamos llegar a ninguna conclusión. Lo que ocurre es que mi planteamiento es un poco diferente. Yo no pienso que los ovnis tengan nada que ver con naves extraterrestres, como tal. Es decir, seres de otro planeta, de carne y hueso, seres materiales, que llegan a nuestro mundo, a la Tierra, a bordo de naves de chapa, ¿no? Con la intención de recoger muestras del terreno, de dar sustos a algunos conductores en apartadas carreteras y de vez en cuando secuestrar a algún despistado o despistada, ¿no? Yo creo que el fenómeno es algo muchísimo más complejo que todo esto y además tiene un elemento absurdo, ¿no? Que como decía Jacques Vallée, desde luego hablaré, un astrofísico de origen francés, fue el principal asesor de la película Encuentros en la tercera fase y quizás uno de los grandes ufólogos de todos los tiempos. Jacques Vallée decía que más vale preocuparnos de cuáles son las intenciones del fenómeno y no tanto de comprender cuál es su origen, sino cómo interactúa con nosotros y cuáles pueden ser sus opiniones, ¿no? Yo creo que el fenómeno es mucho más complicado y Jacques Vallée decía también que el fenómeno tiene una carga de absurdidad. El fenómeno es absolutamente absurdo, ¿no? Lo que hace que determinados estamentos académicos se espanten ante la posibilidad de tomar partido por alguno de estos casos, por alguno de estos incidentes, ¿no? Porque bueno, es absolutamente ridículo, ¿no? Pensamos desde un punto de vista muy antropocéntrico, ¿no? Piensan, ¿cómo van a venir aquí unos seres extraterrestres a darle un susto a un agricultor que está tranquilamente ahí labrando? No tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, eso es el fenómeno ovni. Y el fenómeno ovni tiene mucho que ver con el vídeo que nos ha puesto antes Pedro Amoroso, ¿no? Yo creo que va por ahí, ¿no? Lo del planeta plano, ¿no? Yo creo que eso es el fenómeno ovni, ¿no? Y ese hombre tridimensional que interactuaba con los habitantes del planeta Pla, eso es muy parecido a lo que sucede con el fenómeno ovni. Yo creo que tiene más que ver con alguna clase de inteligencia procedente, ¿por qué no?, de un universo paralelo que de algún modo interactúa con nosotros. Y esa interactuación es el mensaje, es el cambio de conciencia, ¿no? Pero para empezar por orden, lo primero que tenemos que ahondar es si existen esos universos paralelos, ¿no? Bueno, pues todo parece indicar que sí, ¿no? No es una teoría heterodoxa para nada, sino que está dentro de la más pura ortodoxia científica, ¿no? La mayoría de los físicos cuánticos y astrofísicos defienden la existencia de esos universos paralelos. Es bien cierto que la mayoría de los desarrollos son en el plano teórico, pero es que en el campo de la física el plano teórico es absolutamente importante, porque a partir de ahí es cuando se desarrollan los experimentos y la parte práctica, ¿no? Pero también es cierto que desde el punto de vista teórico, aunque la mayoría de los físicos cuánticos y astrofísicos defienden la existencia de estos universos paralelos, que es algo absolutamente increíble, es mucho más extraño que los fenómenos que habéis escuchado aquí y lo que me vais a escuchar a mí, los casos de ovnis, es mucho más increíble. Y es algo aceptado plenamente por la academia, la existencia de esos universos paralelos. Pero también hay una serie de evidencias, si quieren directas, de la existencia de esos universos paralelos. Y una de ellas saltó a los medios de comunicación no hace mucho, en noviembre del año 2003. Un telescopio espacial, el telescopio espacial Planck, envía a la Tierra una serie de datos que permiten realizar el mapa más exhaustivo de la radiación de fondo del universo, ¿no? Os preguntaréis, ¿qué es eso de la radiación de fondo? En realidad es el eco cósmico del Big Bang, ¿no? Esa teoría también mayormente aceptada, que dice que nuestro universo partió de un universo paralelo, en esa, entre comillas, explosión, porque los físicos no hablan de explosión, sino de fluctuación cuántica, ¿no? Se produce un fenómeno extraño, una fluctuación cuántica, y de ese universo salen quintillones y quintillones y quintillones de universos. Y uno de esos universos es el nuestro, ¿no?
Se sabe que el universo está expandiéndose, los físicos lo saben estudiando la luz de las estrellas, y todo parece indicar que nuestro universo efectivamente se está expandiendo como consecuencia de esa fluctuación cuántica, o Big Bang, o explosión, o como lo queráis llamar, ¿no? Cuando nace la teoría del Big Bang, se supone que si esa teoría es cierta, tendría que existir ese eco cósmico, ¿no? Y durante muchos años se buscó. Y lo encontraron en el año 1978 dos astrofísicos, Arno Penzias y Robert Wilson, cuando estaban en su radiotelescopio y de pronto encontraron una serie de interferencias extrañas. Lo primero que pensaron es que era mierda de pájaro. Entonces lo que hicieron fue dejar como los chorros del oro ese telescopio, ¿no? Ese radiotelescopio. Pero la cosa salía saliendo, la anomalía estaba ahí, ¿no? Y finalmente, al cabo de los años, pues intercambiar experiencias con otros compañeros, llegaron a la conclusión, tanto ellos como otros astrofísicos, que se acababa de descubrir ese eco cósmico del Big Bang que tendría que existir si esa teoría fuese válida, ¿no? ¿Qué valía también la teoría del Big Bang? Toda una serie de circunstancias. La distribución de los elementos químicos en el universo y su datación concuerdan perfectamente con la teoría del Big Bang, según la cual nuestro universo tendría alrededor de 14.500 millones de años, ¿no? Bueno, pues como digo, Penzias y Wilson encontraron ese eco cósmico del Big Bang. Bueno, pues en el año 2013, el radiotelescopio Planck envía los datos que permiten realizar el mapa más exhaustivo de la radiación de fondo del universo. Y de pronto los físicos se encuentran con una serie de anomalías en ese mapa, ¿no? Una serie de anomalías que solamente podrían explicarse en base al tirón gravitatorio de uno o varios universos paralelos, ¿no? Esta sería una evidencia de la existencia de los universos paralelos. Hay más. 2 años antes, en el año 2011, los astrofísicos detectaron una serie de anomalías, una serie de agrupaciones de galaxias que se dirigen hacia un punto caliente del universo conocido, en los límites del universo conocido, entre las constelaciones de Vela y Centauro, ¿no? Explicación que dieron los astrofísicos: el tirón gravitatorio de uno o varios universos paralelos. De hecho, la búsqueda de pruebas de la existencia de esos universos paralelos es uno de los principales objetivos del famoso acelerador de partículas del CERN, ¿no? El gran colisionador de hadrones que está en la frontera franco-suiza, ¿no? En la que se han invertido una cantidad enorme de millones y millones y millones de dólares o de euros, ¿no? Algo fastuoso, ¿no? Y entre los experimentos y los objetivos que se pretenden es encontrar pruebas de la existencia de esos universos paralelos, ¿no? Algo que no es nuevo, porque esta historia de la existencia de universos paralelos parte del año, fijaros, 1919, ¿no? En ese año, Albert Einstein, quizás la mente más prodigiosa de toda la historia de la humanidad, recibe una carta de un matemático desconocido, Theodor Kaluza, y en esa carta, Theodor Kaluza resolvía uno de los grandes dilemas de la época, que es cómo podían casar las dos grandes teorías de la época: la teoría del electromagnetismo de Maxwell y las teorías gravitatorias de Einstein, ¿no? Eran dos teorías que cada uno iba por su lado, no sabían cómo unificarlas, y de pronto este tipo, un matemático desconocido, envió una carta. Dicen que Einstein, en cuanto vio aquello, pegó un salto tremendo y dijo: Dios mío, esto no puede ser, porque la resolución era bien sencilla. Lo que había hecho Theodor Kaluza es que había aplicado una nueva dimensión espacial, ¿no? Algo que a Einstein lo dejó absolutamente loco. De hecho, Einstein, que en realidad fue quien abrió de par en par las puertas a esta cosa tan extraña que es la física cuántica, él no se creía que eso pudiera ser real. Las evidencias estaban ahí, pero él decía: no puede ser. Ahí esa frase de Dios no juega a los dados. Finalmente tuvo que reconocer que Dios juega a los dados y además los trucaba, ¿no? Y que la física cuántica no es que fuera extraña, es que era mucho más extraña de lo que jamás podamos llegar a imaginar. ¿Por qué? Porque rompe el sentido común, lo que nos dicen nuestros 5 sentidos, ¿no? Apunta hacia otro lado absolutamente diferente, ¿no? Bueno, en el año 1926, unos años después,
otro matemático, Oscar Klein, hace una serie de mejoras a la teoría de Kaluza y resuelve dónde estaría esa nueva dimensión espacial. Según las tesis de Oscar Klein, estaría enrollado en el mundo subatómico a 10 elevado a menos 33 centímetros, que es un espacio absolutamente minimísimo, ¿no? Bueno, estas teorías en su momento a Einstein lo dejaron absolutamente alucinado, ¿no? Y a otros físicos, pero les parecía tan extraño la existencia de otras nuevas dimensiones espaciales y por lo tanto temporales, lo que había de par en par las puertas al reconocimiento de la existencia de universos paralelos, les parecía tan increíble que lo dejaron de lado. Pensaron, caray, esto va por aquí, pero es que esto es muy extraño, ¿no? Y la cosa quedó en el olvido, y los físicos siguieron a lo suyo, ¿no? Es en los años 80 cuando se ponen de moda los famosos aceleradores de partículas, ¿no? En realidad consistía en acelerar partículas subatómicas casi hasta la velocidad de la luz e impactar unas contra otras y ver qué salía de ahí, ¿no? Básicamente era eso, ¿no? Impactamos, hacemos que unas se revienten contra otras, dicho de modo muy superficial, que es algo muy complejo, ¿no? Y vemos qué demonios sale de ahí, ¿no? Y lo que salían eran otras nuevas partículas subatómicas. Y entonces, durante un montón de años, los físicos, pues que se dedicaban a investigar este asunto, las partículas subatómicas, se convirtieron prácticamente en catalogadores de nuevas partículas subatómicas. Pero llegaron a la conclusión de que la naturaleza no podía funcionar así. No era posible que cada par de partículas subatómicas hacemos que impacten unas contra otras, de pronto salgan otras nuevas, y de pronto otras nuevas, y de pronto otras nuevas. Aquí hay algo que no casa. Entonces empezaron a mirar hacia esas teorías olvidadas de Theodor Kaluza y Oscar Klein. La existencia, y de Albert Einstein, la existencia de esas otras dimensiones que apuntarían a la existencia de los otros universos paralelos. Y ahí es cuando surge la famosa teoría de cuerdas, que es la base de la física cuántica, la teoría que defienden la mayoría de los cuánticos, y que es absolutamente fascinante, porque no solamente apunta a la existencia de esas otras dimensiones, sino a cuál es la esencia de la materia, que es otro de los grandes enigmas de la actualidad, ¿no? Lo microscópico, lo mínimo, ¿no? ¿De qué estamos constituidos nosotros? ¿Qué somos realmente? ¿Qué hay por debajo de una partícula subatómica, ¿no? De hecho, los físicos dicen que esto de la teoría de cuerdas es casi un accidente, ¿no? Es decir, que nuestro desarrollo tecnológico no permite el desarrollo de esta teoría, que ha sido prácticamente una casualidad en base a una serie de genios, como Einstein, Kaluza o Klein, que hicieron que la física teórica avanzara unos 200 años en base a lo que debería ser, ¿no? Lo que viene a decir de forma también muy superficial esta teoría de cuerdas es que en realidad no existen las partículas subatómicas. Eso que detectan nuestros primitivos aparatos, esas diferentes partículas subatómicas, en realidad no lo son. La materia estaría constituida, y esto es algo simplemente para que nos hagamos una idea, ¿no? Es una metáfora, estaría constituido por una especie de cuerdas vibrantes, ¿no? Y dependiendo del modo de vibración de esa cuerda, nuestros aparatos tecnológicos detectarían una u otra partícula subatómica, ¿no? Son como las vibraciones de la cuerda de una guitarra, que pueden ser infinitas, ¿no? Esto sería exactamente lo mismo. En realidad sería una especie de cuerdas vibrantes y nuestros aparatos, dependiendo de cómo vibrara esa cuerda, detectarían una u otra partícula subatómica, pero aquí de vuelta, ¿no? Y es que estas cuerdas vibrarían en otras dimensiones del espacio-tiempo, ¿no? Entre 10 y 26 dimensiones, ¿no? Y esto es absolutamente necesario para validar la teoría de cuerdas. Por lo tanto, aquí empieza, digamos, la historia contemporánea de la existencia de los universos paralelos, ¿no? Este señor que veis aquí es el premio Nobel de Física, Steven Weinberg, y él hace una analogía, él compara la existencia de los universos paralelos con las ondas de radio, ¿no? Nosotros podemos tener un aparato de radio y a nuestro alrededor pues estamos rodeados por infinitas ondas de radio de diferentes emisoras, ¿no? Pero con nuestro aparato de radio solamente podemos sintonizar una emisora. Eso no quiere decir que las demás no existan o no estén emitiendo. Están emitiendo y están a nuestro alrededor. Pero ese aparato de radio está sintonizado únicamente en una emisora de radio. Sería más o menos lo mismo. Nosotros estamos sintonizados en nuestro universo, pero a nuestro alrededor existen infinitos universos paralelos. Esto es lo que defiende este premio Nobel de Física
y otros muchos, porque os digo que esta es una teoría ortodoxa, no heterodoxa. ¿Dónde viviríamos nosotros? ¿Qué seríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos en todo este magma? Pues nuestro universo vendría a ser la superficie de una membrana. Es decir, nosotros viviríamos en la superficie de una membrana o globo que se estaría hinchando, que se estaría expandiendo como consecuencia del Big Bang. Dentro de esa membrana estarían las dimensiones extra, ¿no? Y fuera de esa membrana existirían otras membranas que serían los universos paralelos, ¿no? Esta es la visión de la realidad que defienden la mayoría de los físicos cuánticos y astrofísicos, entre ellos alguien que comparan actualmente con Einstein, que es Stephen Hawking. Defiende esta visión tan fascinante de la realidad, ¿no? Pero aquí hay algo mucho más interesante, y es la teoría es la fuerza de la gravedad, ¿no? Que es algo muy, muy extraño. La existencia de universos paralelos explicaría toda una serie de enigmas alrededor de la fuerza gravitatoria, ¿no? La gravedad, por sus propias características, no estaría confinada a la superficie de esa membrana, donde viviríamos nosotros, ¿no? Los seres tridimensionales, sino que permearía esa membrana, entraría dentro de esa membrana, incluso tendría la capacidad de salir, de expandirse fuera de esa membrana, ¿no? Llegando a otras membranas, llegando a otros universos paralelos. Esto explicaría por qué la gravedad disminuye con la distancia mucho más de lo que cabría esperar. Pero si esto fuese así, si la gravedad estuviese expandiéndose como debería ser alrededor de las dimensiones extra, lo que pasaría es que los planetas no mantendrían su órbita y acabarían todos unos impactando contra otros y nuestro universo desaparecería. ¿Qué es lo que pasa? Lo que definen actualmente los físicos cuánticos. Bueno, lo que pasaría es que las fuerzas gravitatorias de otras membranas, de otros universos paralelos, digamos que harían de freno a nuestra fuerza gravitatoria. Es decir, que la visión de la realidad serían infinitos universos paralelos conectados por infinitos agujeros de gusano y cuyas fuerzas gravitatorias, digamos, que provocarían o se frenarían unas a otras, generando un fantástico equilibrio cósmico. Es decir, que si no existiesen otros universos paralelos en los que también existiesen algún tipo de fuerzas gravitatorias, nuestro universo desaparecería, porque nuestra fuerza de gravedad se expandiría por otras dimensiones extra y otros universos paralelos y los planetas acabarían chocándose unos contra otros, ¿no? Fijaros lo que estoy diciendo, ¿no? Que las fuerzas gravitatorias de otros universos hacen de contrapeso a nuestra fuerza gravitatoria y eso hace que nuestro universo pueda pervivir y también los otros, ¿no? Fijaros qué complejidad de realidad, ¿no? De hecho, Stephen Hawking, que defiende la teoría del Big Bang, él dice que nuestro universo es una de esas burbujas, obviamente, que se está expandiendo como consecuencia del Big Bang, ¿no? Y eso lo saben los astrofísicos estudiando la luz de las estrellas, ¿no? El Big Bang, hasta hace unos años, se pensaba que fue un fenómeno un tanto extraño, no habitual. Es decir, que en un universo paralelo se produjo esa fluctuación cuántica y surgió nuestro universo, ¿no? Y que eso fue algo absolutamente, bueno, increíble y que se da cada millones de años. Pues no. Actualmente la mayoría de los astrofísicos defienden, por una serie de pruebas indirectas que sería muy largo de especificar, que en realidad, de ese Big Bang, de esa fluctuación cuántica que nació en nuestro universo, nacieron quintillones y quintillones de universos más. Y que ese fenómeno está produciéndose continuamente en otros universos paralelos y en el nuestro. Es decir, que nuestro universo paralelo continuamente está produciendo quintillones y quintillones y quintillones de nuevos universos, ¿no? Fijaros qué cuestión tan compleja. En el año 2013, dos astrofísicos, Andrei Linde y Vitaly Bachino, realizaron un cálculo estadístico que se publicó en una de las mejores revistas científicas y calcularon que solamente en nuestro Big Bang, en nuestro proceso de fluctuación cuántica, nacieron, atención, 10 elevado a 10, elevado a 10, elevado a 7 universos paralelos. Es decir, un número tan increíble, tan fantástico, que es que no nos lo podemos llegar a imaginar. Y eso solo en ese proceso de fluctuación cuántica en el que nace nuestro universo. Es
Pero es que eso se está produciendo continuamente en nuestro universo y en otros universos paralelos. O sea, fijaros de qué cosas estamos hablando, ¿no? Luego tenemos que escuchar a algunos diciendo, no, que estamos solos en este universo, que solo existimos nosotros. Y digo, pero seremos petulantes, ¿no? Que no somos más que unos bichos que nos vestimos con cabeza, tronco, extremidades y dos ojos, un poco más avanzados que una polilla, ¿no? y pensamos que somos los únicos habitantes de este universo, ¿no? Pero simplemente si vemos a otros universos, fijaros simplemente en magnitudes astronómicas, ¿no? Nuestra galaxia se cree que tiene del orden de 200.000 a 300.000 millones de estrellas. Solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, 200.000 a 300.000 millones de estrellas. Pero en la región del universo conocido, es decir, en la región del universo que han detectado nuestros primitivos aparatos tecnológicos, se cree que hay 500.000 millones de galaxias. Y solo en esa pequeña porción del universo conocido, 500.000 millones de galaxias. En cada una de esas galaxias, de 200.000 a 300.000 estrellas. Fijaros de lo que estamos hablando. Bueno, pues fijaros que el propio Einstein y uno de sus ayudantes, Nathan Rosen, llegaron a la conclusión de que esos infinitos universos paralelos estaban unidos por infinitos universos paralelos. Serían los agujeros de Bosano, que no serían más que agujeros negros con puerta de entrada y puerta de salida. Pero Einstein y Rosen llegaron a la conclusión de que nada podría cruzar esos puentes dimensionales. Pues no, en el año 1963, un matemático neerlandés llamado Roy Kerr, ahí lo veis en la imagen, descubrió las soluciones exactas a las fórmulas de Einstein y Rosen y descubrió que efectivamente esas fórmulas, desde el punto de vista teórico, permitían que objetos materiales atravesasen esos puentes dimensionales entre universos paralelos. Bueno, y aquí viene la gran pregunta, ¿no? Si parece que existen esos universos paralelos, ¿no?, y existen esos puentes dimensionales entre universos paralelos, como defendían Einstein, Rosen y otros grandes científicos, la siguiente pregunta que yo me formulo es: ¿existe vida en esos otros universos paralelos? ¿Por qué no? Si estamos hablando de infinitos universos paralelos, ¿cómo no va a haber formas de vida o alguna clase de inteligencia en esos otros universos paralelos? Esto no es una pregunta tampoco heterodoxa ni persigue misterios. Esto ha sido portada de las más importantes revistas científicas del planeta, ¿no? Los físicos se preguntan, ¿existe vida en esos otros universos paralelos? Y yo me pregunto, si existe vida en esos otros universos paralelos y tienen la suficiente tecnología o capacidad para atravesar sus puentes dimensionales, ¿podrían llegar a nuestro mundo? Yo lo pregunté si cualquier astrofísico diría, vale, desde el punto de vista teórico eso está muy bien, pero no existe ni una sola prueba de que nos visitara una inteligencia del universo paralelo. Yo digo, existen millones. Entre otras cosas se llama fenómeno OVNI. Porque desde mi punto de vista, por las características del fenómeno OVNI, el fenómeno OVNI tiene más que ver con eso que con otras cuestiones. Mira, yo un día venía en un autobús del sur de España de seguir una serie de casos OVNI, que conmigo es algo que cada vez me divierte más. Mi padre siempre dice, ¿dónde andas perdiendo el tiempo? No te cansas y siempre es lo mismo, ¿no? Y digo, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Porque cada caso es diferente y te da una clave para comprender un poco más el fenómeno, ¿no? Y luego también hay una parte romántica, no nos vamos a engañar, ¿no? De esa sensación de estar allí donde ha sucedido algo absolutamente extraño y tener a los protagonistas. Y luego también hay algo de reto personal, ¿no? Eso de reconstruir un caso es casi como una actividad detectivesca, ¿no? Localizar a los testigos y eso te genera adrenalina y yo creo que se te mete en la sangre y es absolutamente imposible, ¿no? Y yo venía, seguí una serie de casos, ¿no? Venía en autobús y estaba leyendo uno de los últimos libros de Michio Kaku, ¿no? Creo que era Hiperespacio, ¿no? Y de pronto Michio Kaku, que es un físico teórico de la Universidad de Nueva York, que ha hecho grandes aportaciones a la teoría de cuerdas y es un gran divulgador científico, ¿no? Y él hacía un ejercicio de cómo podría ser el contacto de una inteligencia de un universo paralelo con nuestro mundo tridimensional. Y yo estaba leyendo eso y estaba a punto de tener una elección. Porque estaba pensando, madre mía, si es que lo que está contando este hombre es el fenómeno OVNI. Años después, en una entrevista, le preguntan a Michio Kaku sobre el fenómeno OVNI, ¿no?
el presentador un poco de WhatsApp. Y Caco dijo, un momento, estamos hablando de un fenómeno muy interesante que vale la pena investigar. Obviamente, ¿no? Lo que contaba Michu Caco es el libro del fenómeno OVNI. El vídeo que os acaba de poner Pedro Amorós, lo de en el fondo es Planilandia, ¿no? El fenómeno OVNI, por sus características, es muy parecido al contacto de un ser de una tercera dimensión con un mundo bidimensional. Lo veis en el vídeo, en un mundo bidimensional, si un ser de 3 dimensiones, que soy yo, se va hacia Planilandia y coloco mi mano, los seres de Planilandia lo que verán es algo que se materializa de la nada y de pronto se desmaterializa y dirán, hostia, un fantasma, ¿no? Magia, es Dios, son dioses, ¿no? ¿Qué demonios es esto? Pues la respuesta es mucho más sencilla, pero su estructura mental no está preparada para comprender cómo es un ser de 3 dimensiones. Pues yo pienso que el fenómeno OVNI es muy parecido, muy parecido. Lo que pasa es que no tenemos la estructura cerebral adecuada para comprender de qué demonios estamos hablando. Yo comencé a seguir casos de OVNIs muy joven, ¿no? Después de leer los libros del que considero que es uno de los grandes investigadores, de los grandes ufólogos de la historia. Se llama Juan José Benítez, es autor además de Planeta, uno de los grandes autores de Planeta, y yo decía, joder, yo quiero ser como este tío de mayor. Tiene el trabajo más divertido del mundo, persigue extraterrestres, ¿no? ¿Qué puede haber más divertido que perseguir marcianos, ¿no? Y bueno, pues comencé a hacer mis pinitos, como muchos otros que estamos aquí, ¿no? Yo creo que la mayoría que nos dedicamos a esto nunca podremos agradecer lo suficiente a lo que ha hecho Juan José Benítez, ¿no? Yo recomiendo encarecidamente sus libros, porque no solamente hay casos de OVNIs y investigaciones, sino sobre todo hay pasión, y además escribe muy bien, es un capítulo, ¿no? Es que además escribe bien, que es lo peor. Y yo sobre todo recomiendo un libro que quizás no es de los más conocidos de Juan José Benítez, que se llama Materia Reservada, ¿no? Sobre OVNIs y militares, sobre el proceso de desclasificación, ¿no? Yo creo que si Juan José Benítez se dedicara a hacer reporterismo de temas políticos, sus libros estudiarían en las facultades de periodismo, ¿no? Pero se dedica a la investigación de los OVNIs. Leeros ese libro, Materia Reservada, y lo vais a alucinar. Yo cuando lo estaba leyendo decía, joder, está todo, ¿no? Lo tiene todo, los testigos, los documentos, la traza de radar, el tipo de... está todo. Bueno. Pues yo empecé a investigar casos en la medida de mis posibilidades. En el primer momento me di cuenta de que había algo que no pasaba. Digo, sí, extraterrestres que vienen a visitarnos en sus naves, que recogen muestras, joder, pero había algo que aquello no había por dónde pillarlo. Años después comencé a leer a Jacques Vallée, ¿no? Y Jacques Vallée, que ahí lo veis, explicaba de una forma extraordinaria algo que yo solamente presentía o intuía, ¿no? Jacques Vallée fue el principal asesor de la película Encuentros en la tercera fase, en la que hay un cameo de Joseph Angeli, ¿no? El fundador de la ufología científica, ¿no? Además un tipo que en su momento dio un portazo, porque él trabajó para la Fuerza Aérea en el proyecto Libro Azul y era el encargado de ofrecer las explicaciones que desmitificaban los avistamientos de OVNIs. Y en un momento determinado se cansó de hacer el gilipollas y dijo que esto no es así, ¿no? Que esto es mucho más extraño y que estoy cansado aquí de ofrecer explicaciones ad hoc para los militares cuando la cosa es mucho más compleja y los fenómenos son reales. Se dedicó a investigar Jacques Vallée, uno de sus principales colaboradores, un personaje que tuvo mucho que ver además en la creación de Internet, uno de los principales o uno de los primeros empresarios de Silicon Valley, bueno, un tipo fascinante, ¿no? Entonces, desde el primer momento yo me di cuenta que detrás del fenómeno OVNI había muchas cosas. Voy a tratar de resumir una serie de elementos que desde mi punto de vista indican que el fenómeno OVNI tiene que ver con la existencia de esas inteligencias procedentes de universos paralelos. Y es algo que no suelen contar la mayoría de los investigadores, porque muchas de estas cuestiones quitan credibilidad al caso. Pero desde mi punto de vista, esto es lo que yo llamo marcas de veracidad. Son elementos marginales al relato que aparentemente no tienen importancia, pero que desde mi punto de vista son la clave del tema. Por ejemplo, punto 1. Detrás de muchos fenómenos OVNI hay por encuentros cercanos, hay un aspecto paranormal y espiritual. Es normal que muchos de los protagonistas de encuentros cercanos con OVNIs después desarrollen una serie de capacidades psíquicas y que sean protagonistas de toda una serie de fenómenos
paranormal, telepatía, precogniciones, teleportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Punto 2. En la mayoría de los encuentros cercanos, el fenómeno interactúa con la mente de los testigos y despeja el teatro de operaciones, ¿no? Eso lo cuento yo siempre, ¿no? Cuando entrevistas a un testigo de encuentro cercano en carretera, ese tipo que va conduciendo por una carretera y de pronto se encuentra con una extraña luz que lo persigue y en muchas ocasiones incluso se produce un contacto, ¿no? Ese ovni aterriza y ese conductor o conductores o viajantes en ese coche o viajeros en ese coche mantienen algún tipo de contacto con los tripulantes de los ovnis, ¿no? Bueno, pues cuando ese tío en un momento de la entrevista te dice, joder, qué raro, estoy acostumbrado a circular por esa carretera todos los días, hay un tráfico tremendo, eso de ese día ni bueno, lo escuchas una vez casualidad, pero cuando lo he escuchado 250 veces, o probablemente más, de tantos y tantos y tantos testigos que he tenido enfrente de mí, y dices, ostras, a ver si este elemento marginal es una de las claves del fenómeno, ¿no? Claro, de lo que estamos hablando, que el fenómeno tiene la capacidad de despejar en teatro de operaciones, para que solamente ese testigo en ese momento sea testigo de ese fenómeno. Solo para él. Es como una obra de teatro, solo para ese tipo, ¿no? Es como si el fenómeno despejara en teatro de operaciones, pero supone pensar lo que eso supone. Supone que tendría que interactuar con la mente de todas las personas que iban a pasar por allí en ese momento y hacer que uno se encontrara con una exnovia, el otro con el amante, el otro con un amigo, el otro que se quedara a trabajar hasta más tarde. O sea, imaginaros de lo que estamos hablando. Otro caso que siempre cuento que para mí es súper paradigmático, ¿no? Un tipo que iba conduciendo y de pronto le entraron unas ganas terribles de echar un pitillo, ¿no? Entonces tuvo que echarse al arce y salir a fumarse. Y en el momento que sale, ve un objeto triangular enorme, sobre él, enorme, que realiza una serie de maniobras increíbles que en décimas de segundo se convierte en un punto de luz a lo lejos, ¿no? Bueno, aparentemente, uno de tantos casos. Pero el tipo me estaba diciendo, ¿pero sabes lo que más me extraña es esto? Que llega el triángulo y de ¿por qué tenía yo tantas ganas de fumar? Si llevo 10 años sin fumar, 10 años, y no llevo ni paquete de tabaco ni mechero, pero mi mente estaba, que quería echarme un cigarrillo y tuve que parar y salir. Ahí está la clave del fenómeno. Y eso, en la mayoría de los casos de encuentros cercanos, de algún modo la inteligencia que está detrás interactúa con la mente del testigo, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de algo más que tipos que vienen en naves de chapa a recoger muestras y asustar a conductores. Estamos hablando de algo muchísimo más complejo. Punto 3. Los encuentros cercanos no son casuales. Están perfectamente planificados por esa inteligencia. Es más, se aparecen en un lugar determinado y eso lo compruebas cuando vas a los lugares de los hechos y dices, ¡qué cabrones!, ¿no? Justo aquí y no aquí. ¿Por qué? Porque aquí lo veían los del pueblo y aquí solamente lo ven los tipos para los que estaba preparado este teatro, ¿no? Punto 4, y este es súper importante, ¿no? La mayoría de los protagonistas de encuentros cercanos con ovnis sufren un cambio de conciencia, ¿no? Ese fenómeno les impacta tanto, suelen ser personas normales con ningún tipo de vinculación con el fenómeno, pero de pronto que les impacta tanto que empiezan a interesarse por cuestiones de historia, de física, de ciencia, fenómeno ovni, por muchas cosas, y descubren que el mundo es mucho más increíble de lo que jamás pudieran llegar a imaginar. Es decir, su mundo cuadriculado se resquebraja, hace crack, y de pronto se produce una apertura de conciencia. Pero es que esta apertura de conciencia no es solo para ellos, porque estas personas tienen familiares, amigos, compañeros de trabajo, en los que también influyen. Por lo tanto, digamos que esa apertura de conciencia no es solo para el testigo, sino para toda la gente que tiene a su alrededor. Y me he encontrado con muchísimos casos, con muchísimos testigos que ya son íntimos amigos míos, con lo cual he tenido la oportunidad de ir a su casa a comer, he salido con su familia, con lo cual puede seguir el caso día a día, ¿no? Y ves cómo no solamente cambia él, sino cambia su mujer, cambian sus hijos, cambian sus padres, cambian sus hermanos. Y si en algún momento determinado ese caso trasciende y aparece un pardillo persigue misterio como el que está hablando, y entrevista a este tío y tiene la posibilidad de publicarlo en una revista, contarlo en un programa de televisión, en un programa de radio, ese cambio de conciencia se amplifica, porque ya sale del núcleo familiar del testigo, sino que llega a cientos, a miles o a cientos de miles de personas, ¿no? Con lo cual se amplifica la influencia del fenómeno ovni sobre la conciencia de la población, ¿no? Jacques Vallée siempre decía que no nos tenemos que preocupar tanto de la naturaleza física de los ovnis, sino del impacto que genera sobre nuestra mente. Él también decía que cómo demonios
podemos llegar a saber cuáles son los objetivos del fenómeno, si podemos hablar de objetivos, si podría ser algo que estaría operando a millones de años vista. Si nosotros no podemos pensar más allá de una semana, si nuestros gobiernos no piensan más allá de 1 o 2 años, como mucho a 4 años, porque no van a estar mal. Y lo que vengan que arreglen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar de algo que estaría planificando algo a millones de años vista, ¿no? Los ovnis, desde mi punto de vista, serían un modo básico de comunicación de una inteligencia de otras dimensiones con nosotros. ¿Tenéis animales? ¿Tenéis mascotas? ¿Os comunicáis con vuestra mascota? Sí. Sí. Os comunicáis con vuestra mascota. Pero si le explicáis a vuestra mascota, yo me llamo María, esta es mi casa, pago la hipoteca y ahora me voy a trabajar porque trabajo de telefonista, no sé dónde, le podéis estar explicando a vuestro gato eso mucho tiempo. Seguro que os querrá mucho y estará así diciendo que qué buena es esta señora, ¿no? Pero el gato no comprenderá nada, como si le queréis explicar una ecuación de segundo grado, ¿no? Pues hasta 1.000.000 de años explicando una ecuación de segundo grado de un gato que nunca lo comprenderá porque no tiene la estructura mental adecuada para comprender una ecuación de segundo grado. Es exactamente lo mismo, ¿no? Por eso cuando me preguntan, ¿por qué el fenómeno nos aparece? Ya estamos aquí, venimos de Saturno, ¿no? Digo, que no es tan sencillo. Es que, ¿qué nos contarían? ¿Qué nos podrían contar? Si no tenemos la estructura mental adecuada para comprender quiénes son, de dónde vienen y qué pretenden. Igual que vuestro gato no puede comprender quién sois vosotros, de dónde venís y qué pretendéis en la vida. Jamás lo podrá comprender. Pues nosotros tampoco podemos comprender eso. Por eso cuando me dicen, ¿por qué no se produce el contacto definitivo? Yo digo, si ya se ha producido, ya está. Todos los días están generándose casos. Ese es el contacto. Ese es el sistema de comunicación entre el fenómeno ovni y nosotros. Ese es el sistema de comunicación, probablemente un sistema de comunicación a largo plazo. Muy básico desde su punto de vista, igual que vosotros podéis comunicar con vuestro gato, pero muy básico desde vuestro punto de vista. Le podéis dar comidita y el gato come, lo podéis acariciar y el gato dice que es simpática, ¿no? Pero nada más, ¿no? Por otro lado, si el fenómeno que son esas inteligencias que proceden de universos paralelos, ¿sabes qué serían para nosotros? Dioses. Porque tendrían la capacidad de manejar a voluntad el espacio, el tiempo y la materia. Por lo tanto, se presentarían ante nosotros, como creo que sucede, de un modo que sea reconocible para nosotros. ¿Por qué se presentan como ovnis? Como naves interespaciales? Estamos en la época de los descubrimientos astronómicos, estamos en la época de los grandes hallazgos en el campo de la astrofísica, de la física cuántica, y se presentan ante nosotros como eso. Para que sea reconocido por nosotros, pero no creo que sean eso. No creo que sean eso. Es más, estoy convencido que otros muchos fenómenos anómalos tienen mucho que ver con el fenómeno ovni que aparentemente no tengan ninguna relación. Por ejemplo, el fenómeno de la Santa Compañía. Ridículo, absurdo, ¿no? Esa procesión de muertos que se encuentran determinadas personas, yo pensaba que era un mito, me reía de eso, ¿no? Hasta que empecé a recopilar testimonios de casos de la Santa Compañía. Y desde agnósticos ateos me estaban contando eso. Pero es que las características del fenómeno son clavadas al fenómeno ovni y a otros fenómenos anómalos. Y yo me pregunto, ¿no estará la misma inteligencia detrás de toda esta serie de fenómenos? Por lo tanto, el fenómeno ovni estaría provocando alguna clase de cambio de conciencia colectiva, un cambio de conciencia colectivo de la humanidad. Poco importa si creéis o no en el fenómeno ovni. Si salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona que está ahí en el bar qué son los ovnis, lo dibujan un ovni, nos dibujará un platillo volante. Y si le preguntamos, dibújanos un extraterrestre, nos dibujaría un ser cabezón. La mayoría de ellos. Y cuando nos dicen, ¿tú crees en esta? Estas son tonterías, ¿no? Tonterías. Pero sabe qué son, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuántos científicos y cuántos astrofísicos han decidido iniciar su carrera científica después de ver una serie de televisión cuando eran niños, de extraterrestres? ¿Cuántos? Pues muchísimos. Probablemente la mayoría, ¿no? Y actualmente no creen en el fenómeno ovni y piensan que son tonterías. Pero el fenómeno ya ha influido sobre ellos. Gracias a eso son lo que son. Y gracias a eso se han llevado a cabo toda una serie de descubrimientos científicos. Fijaros, el fenómeno tiene influencia. Y esa es una influencia que podemos medir. Pero imaginar la influencia que no podemos medir. Porque yo siempre digo que el fenómeno ovni me interesa no por el fenómeno en sí, sino porque si hay algo que tiene la capacidad de interactuar con la mente de un tipo, estamos hablando de contactados, que llegan a una montaña y ven un fenómeno extraño,
¿no? Eso no tiene ninguna trascendencia. Tendrá trascendencia para quienes lo ven, pero para nosotros el mundo sigue girando, ¿no? Tenemos que pagar la hipoteca, la fin de mes, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo he sido testigo de ese fenómeno con un contactado. Y a mí lo que me fascinó no es el fenómeno en sí, no es ser testigo del fenómeno, que sí, ¿no? Algo absolutamente espectacular que algún día contaré. Lo he contado muchas veces, por ahí está, no tengo ningún problema en contarlo, ¿no? Porque si lo que quiero es que me cuente su experiencia, pues no voy a contarlo aquí, ¿no? Bueno, pero a mí lo que me fascinó de eso es decir, cara, si hay algo que tiene la capacidad de interactuar con la mente de un tipo, para que vaya un mono y aparezcan ahí, agárrate, porque todo lo que nos han contado de la historia no tiene nada que ver. Porque ese fenómeno, sea lo que sea, tendrá la capacidad de interactuar con la mente de cualquier persona o de un grupo amplio de población, de un país entero, de un continente entero, para generar toda una serie de cambios, para poner la mente de un tío un hallazgo científico, para provocar una guerra, para provocar un cambio de gobierno. Es decir, fijaros de lo que estamos hablando. Yo sé que esto es muy heterodoxo y yo sé que por eso muchas veces me crucifican boca abajo, ¿no? Pero es lo que pienso del fenómeno. 6. Materializaciones y desmaterializaciones, ¿no? Estoy harto de escuchar a los estudios. De pronto apareció, aquello hizo, ¡ras! ¿No? Y de pronto aquello hizo, ¡ras! Y se desmaterializó, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Materializaciones y desmaterializaciones. Eso de Planilandia es como un ser de 3 dimensiones que llega al planeta Planilandia y hace así. ¿Qué es lo que ven los de Planilandia? Algo que se materializa. Y yo cuando aparto la mano, ¿qué es lo que ven? Esos seres bidimensionales, que aquello se desmaterializa. Algo así, ¿por qué no? Podría ser el fenómeno. 7. Y esto es increíble, ¿no? En la mayoría de los casos se producen toda una serie, casos de encuentros cercanos con ovnis, de anomalías espaciotemporales, ¿no? La mayoría de los testigos te lo dicen de diferentes formas. Uno te dice, es como si estuviera una campana de aislamiento. Otro dice, de pronto todo se paró. No se oía ni sonido ambiente, ni había sensación térmica. Otros te dicen, es como si otro mundo entrara en este. Otros te dicen, era un silencio indescriptible. Otros te dicen, es como si yo entrara en otro mundo. Es igual, cuando ahondas todos te están contando exactamente lo mismo. Cuando se produce el encuentro cercano con ovnis, la mayoría de los testigos reportan que el tiempo se para, que están con una sensación extraña, que el sonido ambiente desaparece, que no hay sensación térmica. Y cuando el fenómeno se desmaterializa, te dicen así. Muchos de ellos, además, que lo tengo en la mente, te hacen así. Es como si volviera a la realidad, ¿no? De pronto tiene sensación térmica, de pronto el sonido, de pronto, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabéis cómo se explicaría eso? Interacciones espaciotemporales de un universo paralelo con el nuestro. Quizás, ¿por qué no? Podría ser eso, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? Bueno, pues ahora vamos a lo divertido, ¿no? Si queréis. Bueno, vamos a contar casos que ejemplifican todo lo que yo os he tratado de explicar, no sé si bien o mal, ¿no? Sierra de Camates, ¿no? Ciudad Rodrigo, Salamanca, febrero del 2009. ¿no? Este señor que veis aquí, de espaldas, Amelio, y su hijo se encontraban haciendo algo que a mí no me gusta nada, y es cazar. Bueno, pues estaban cazando jabalís. Estaban los tipos ahí entre la maleza esperando a que aparecieran los jabalíes. Era una mañana de lluvia, pero la visibilidad era perfecta, ¿no? Y de pronto vieron descender del cielo un objeto de forma rectangular, de aspecto metálico, que iba descendiendo, rodeado de lo que él decía que eran como antenitas, y luego que tenía una especie de antenas o brazos móviles, ¿no? Al final de los cuales había como una especie de ojos, ¿no? Y que aquello se movía en todas direcciones, ¿no? Lo absurdo del fenómeno y lo que os explicaba, ¿no? Aquello desciende hasta unas torretas de telefonía móvil, que veis ahí también en la imagen, y se queda sobre esa torreta, ¿no? Entonces de pronto a mí le dice, coño, que tengo el móvil en el bolsillo, ¿no? Saca el móvil del bolsillo y enfoca el objeto, ¿no? Perfecto, lo tiene encuadrado. Y en el momento que va a disparar, justo en el momento que va a disparar, el objeto se desplaza lo suficiente para salir del encuadre del móvil. Leche, no le he quitado. Mala suerte. Lo vuelve a encuadrar. Exactamente lo mismo. Cuando va a apretar, el objeto se desplaza lo suficiente
para salir fuera del encuadre. Y dice, bueno, así no lo voy a pillar. Lo pongo en modo vídeo. De ahí se pon el móvil en modo vídeo. Ya no hubo manera de pillarlo. Ya no hubo manera. Es decir, yo me decía, joder, y a mí pues yo estábamos flipados. Nosotros moviendo así el móvil, y aquello moviéndose y esquivando el móvil. Fijaros de lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo que tiene la capacidad de saber lo que va a hacer ese tipo, de meterse en su mente y de adelantarse a los movimientos que va a hacer con el móvil para captar. Eso es el fenómeno ovni. Por este tipo de detalles, cuando empecé a seguir este tipo de casos, llegué a la conclusión de que era algo mucho más complejo que naves de chapa que vienen a nuestro mundo. Bueno, este señor se llamaba, porque desgraciadamente falleció, David Fernández, falleció además unas semanas después de que lo entrevistara, tenía 89 años cuando lo entrevisté, y él vivió un caso muy interesante en el año 1941, es decir, 2 años después de la Guerra Civil, ¿no? Él no sabe nada de ovnis, que le interesa lo más absoluto, y cuando le preguntas por este tema, te empieza a hablar de 1000 cosas, porque para él es parte más de la historia de su vida, pero luego te habla de la Guerra Civil, te habla de la época en la que era joven, te habla de muchas cosas, ¿no? Bueno, pues el caso es fascinante. Este hombre iba por un monte y de pronto ve sobre su cabeza, estamos hablando del año 1941, 6 años antes de que comenzara la era moderna del fenómeno ovni. Y de pronto ve sobre su cabeza un objeto extraño que describe como en forma de campana, pero mucho más achatada. O sea, un platillo volante como la copa de un pino. Y el tipo lo tenía encima de su cabeza. Decía, si se alargó la mano, se largaba la mano y lo tocaba, lo tenía ahí. Y yo digo, hostia, esto me va a aplastar, ¿no? El tío se tira hacia un terraplén, ¿no? Para intentar esquivarlo, pero ve que aquello sí que tiene más salida, con lo cual se vuelve a poner debajo de aquello. Que pase lo que tenga que pasar. Y de pronto dice que esto se ilumina, se hace de día, dice una luz tremenda, como si fuera de día, y de pronto aquello empezó a acelerar. Y justo al llegar hasta unos árboles, cuando iba a chocar con los árboles, yo decía, Dios mío, que se la pega. Se desmaterializó. Y ras. Otro caso que ejemplifica los que se está explicando antes sobre el fenómeno. Este es un caso también fascinante. Este que ves aquí es Jesús Picó y está posando. Él se dedicaba a hacer un trabajo, bueno, tremendo, ¿no? Que actualmente ya no se hace, que era casi esclavismo, ¿no? Él se dedicaba con una serie de compañeros a acarrear arena de las playas para la incipiente industria de la construcción, ¿no? En los años 60. ¿no? Un trabajo tremendo, todos acababan fatal de la espalda, todos acababan muy mal, ¿no? Y este hombre, de hecho, esta estatua que veis ahí es en honor a él, ¿no? Está en la población comunista de Betanzos y se hizo en honor a él, ¿no? Bueno, pues este hombre tuvo la oportunidad de observar un platillo volante en el año 1964 con sus compañeros en la playa de Bergoña, ¿no? Pero y esta es otra característica común a muchos casos de encuentros cercanos con ovnis, es como si después de un encuentro con ovnis, el testigo mantuviera algún tipo de conexión con el fenómeno, y es habitual que se repita durante su vida 1 o 2 veces más un encuentro cercano con ese fenómeno, ¿no? Como si se produjese algún tipo de conexión oculta, digamos, ¿no? Y en el año 1966, con sus compañeros, se encuentra en la playa de Asirela, en Milla, a unos 5 metros de su posición, con la aparición de un humanoide que describen él y sus compañeros de la siguiente manera, ¿no? Un tipo que medía unos 3 metros, muy delgado, el tronco medía aproximadamente 20 centímetros, brazos larguísimos que le caían por debajo de las rodillas, iba vestido o ataviado con un traje de una sola pieza, cabeza en forma de pera invertida, muy grande, y bueno, aquello, pues en cuanto lo vieron, se tiraron a la lancha y se alejaron, y aquello se empezó a mover como si fuera un robot. Otro de esos casos lo digo. Bueno, este es un caso que conoce muy Fran Contreras. Esto es la base aérea de Morón de la Frontera, ¿no? Hace algún tiempo, Fran Contreras y yo tuvimos la oportunidad de entrar en Morón de la Frontera para investigar uno de esos casos fascinantes, en este caso, un incidente con implicación militar, con muchísima implicación militar, pero que no deja de ser otro caso más como los que os acabo de narrar. Nochebuena de 1981, ¿no? 7 personas se encontraron en el centro de vuelo de la base aérea de Morón de la Frontera, ¿no? Una de las bases militares más seguras de España y probablemente del mundo, ¿no?
una base que comparten españoles y americanos. Bueno, tuvimos la oportunidad de estar en la pista de despegue y aterrizaje con los Eurofighters, ¿no? Algo tremendo, ¿no? Y el caso es que estaban allí los soldados en el centro de vuelos y de pronto entra un militar que se encontraba vigilante en el exterior y les dice: tenéis que salir porque ahí fuera hay algo rarísimo. Y a 50 metros de su posición, más o menos, se encuentran con un objeto en forma de Zeppelin que iba a tomar tierra en la pista de aterrizaje de Morón de la Frontera. O sea, podéis imaginaros qué es eso. O sea, alucinaban, decían, ¿pero hay un plan de vuelo de este objeto? No. Y uno de los testigos nos explicaba, es que cualquier vuelo, incluidos los más secretos, aterrizan vuelos secretos en operaciones secretas, ¿no? Y tenemos que tener plan de vuelo por lo que pueda pasar, oye, para evitar un accidente aéreo. Uno puede aterrizar algo sin saber desde el centro de control y desde las torres de control que esto va a aterrizar. Que si en ese momento despega algo, puede haber un accidente, ¿no? Con lo cual, ya me callo, solamente con esto. Siempre hay un plan de vuelo, ¿no? Pues en este caso no había ningún plan de vuelo. Y aquello parecía que iba a aterrizar. Y esto se preguntaba, ¿y qué hacemos? Y yo, pues no, qué sé. Allí estaba aquello que parecía que iba a tomar tierra, y en el momento que llega a la altura de la torre de control, pega un acelerón tremendo y en décimas de segundo se convierte en un punto de salida. Uno de los testigos nos explicaba, era la cosa más antiaerodinámica que he visto en mi vida, ¿no? Y una cosa tan antiaerodinámica que tiene la capacidad de hacer eso en décimas de segundo y con ese orden. Si me dejas un minuto, solo un minuto, comento el último caso, prometido, que es tremendo. 7 de marzo del año 1996. Pero veis ahí la foto, es uno de mis mejores amigos, el investigador Marcelino Vallejo, porque aparte de los que hablamos aquí, somos periodistas, hay muchos otros investigadores que no son periodistas, ni falta que les hace, ni tienen ningún interés en serlo. Sin embargo, investigan casos, muchos casos, y son gracias a ellos muchas veces que accedemos a esos incidentes que luego publicamos. Pues el 7 de marzo del año 1996, el señor que veis ahí en la foto, que se llama Manuel Castro, el ganadero y agricultor de una aldea de Lugo que se llama Ferrerías, en el ayuntamiento de Río, pues estaba en su casa tranquilamente y de pronto observa en el cielo una bola luminosa. Pues decía que era como un sol, ¿no? Pero rodeado de una luz extraña, ¿no? Pero en plena noche, ¿no? Y dice, ¿qué demonios será eso, ¿no? Con lo cual el tipo sale de su casa, camina 100, 200 metros, llega hasta los límites de un prado de su propiedad. Lo absurdo del fenómeno ornitológico. Entonces el tipo saca una linterna, la enciende y comienza a hacer así. Y el objeto comienza a moverse al son que él marcaba con la mano. Bueno, este hombre llega a avisar a su hermano, que vivía a pocos metros de él. El hermano no le hace ni puñetero caso. Esto es muy tarde, déjame en paz. Bueno, el tipo, bueno, esto es muy común. Yo me he encontrado con casos de avistamientos absolutamente increíbles, macroavistamientos en localidades que los testigos lo vieron durante solo 15 minutos. Digo, ¿por qué 15 minutos? No era el descanso del partido Madrid-Juventus, ¿no? Salieron a verlo y cuando empezaba la segunda parte volvieron a hablar. Bueno, acabo ya. El caso es que aquello se empieza a mover al ritmo que marca. Y José Manuel Castro dice, baixar en gallego, ¿no? Y aquello hace, y se tira hacia su posición. Con lo cual entra un miedo tremendo, entra en su casa, abre la ventana y lo que ve, lo que él nos describía, era un objeto de forma ovoide, semitransparente, con unas cosas dentro que él describía como lavadoras. Decía que dentro de las lavadoras había tíos muy altos tumbados, que en un momento determinado se abre una rampa de luz y salen unos seres que él describía que eran como monitos, ¿no? Que iban uno detrás de otro y saltaban por su finca. Con lo cual cerró la ventana, se metió en el armario y hasta la mañana siguiente. Cuando a la mañana siguiente va al terreno se encuentra con esto. O sea, un terreno plagado de huellas que subían en el terreno centímetros y centímetros y centímetros. O sea, unas huellas enormes, que además que tenían como una especie de uñas en forma de espiral, ¿no? Que se agarraban a la tierra en forma de espiral, y detrás una especie de punzón, ¿no? Ni siquiera las vacas, con todo lo que pensaba, dejaban un rastro en el terreno, con lo cual, ¿cuánto debería pesar esto? Bueno, el caso es mucho más complicado. El caso es que llegamos, hicimos moldes de las huellas, 30 segundos, ya está. 30 segundos. ¿Esto es realmente interesante?
Ese mismo día se produjeron muchos casos, muchísimos avistamientos en localidades cercanas, incluso testigos de cazas militares siguiendo ovnis. Pero 13 años después de este caso, nos encontramos, por puñetera casualidad, un militar que nos dice, un coronel que nos dice, oye, eso que os he escuchado decir por ahí del ovni que aterrizó en Ferrerías, eso fue verdad, eso pasó y yo lo puedo certificar. Coronel, ¿qué puede certificar? Nosotros no sabíamos que a 2 kilómetros en línea recta de la finca de Ferrerías había una base militar de comunicaciones muy importante que prácticamente nadie conoce, en el Monte Campello. Pues esa misma noche, poco antes de que José Manuel viera ese ovni, 2 bolas luminosas comenzaron a dar vueltas alrededor de esta antena de comunicaciones, se unieron en una sola y volaron hacia el terreno de José Manuel Castro. El caso es mucho más complicado, en el caso.